Hola, hola, soy Aldaramam y este es mi episodio número 27 del podcast Los cuentos originales de las mil y una noches. La cortina musical se llama Oriental Secret y pertenece a Mae Franklin. Estamos llegando a la noche 109. Los tres candeleres, el califa y su visir y su jefe de eunucos, han logrado salir con vida sin identificar quién era Harun al-Rashid. Recuerden que se estaba haciendo pasar por mercader. Ya en el palacio, el califa, inquieto por todo lo que presenció, llamó ante su presencia a Zobeida, Amina y Safia, las tres hermanas, para que expliquen qué es y por qué presenció lo que presenció. Zobeida declara ser la menor de 5 hermanas, de mismo padre, pero diferente madre. Al morir el padre, ellas recibieron una herencia y parte de las hermanas se casaron y se fueron a vivir con sus respectivos maridos, quedando Zobeida sola, a la que le fue bastante bien con su parte de la herencia. Al cabo de un tiempo, regresaron 2 de las hermanas porque sus matrimonios habían fracasado y habían sido engañadas y maltratadas por sus maridos. Al cabo de un tiempo volvieron a casarse, pese a que Zobeida les decía que no lo hicieran, que aprendieran de la experiencia anterior. Pero ellas insistieron y volvió a suceder lo mismo. Y volvieron arrepentidas y dolidas con su hermana Zobeida. Como Zobeida le iba bien, las aceptó sin ningún problema y decidió comprar un barco para ir a vender sus mercancías a otros reinos. Y así, al llegar la noche 109, Sherazade continúa relatando qué es lo que Zobeida le estaba contando al califa respecto al viaje. Y dice así: no tuve paciencia, dijo la hermana, para esperar que mis hermanas estuviesen prontas para acompañarme. Desembarqué sola y me encaminé a la ciudad. Vi una guardia crecida de hombres armados, sentados y otros en pie con un palo en las manos. Pero tenían todos un aspecto tan horroroso que me asusté, notando, sin embargo, que estaban inmóviles y ni siquiera movían los ojos. Me serené y habiéndome acercado a ellos vi que estaban petrificados. Entré en la ciudad y pasé por varias calles donde había hombres en varias posturas, pero todos sin movimientos y petrificados. En el barrio de los mercaderes hallé casi todas las tiendas cerradas y en las que estaban abiertas había personas en aquel mismo estado. Miré las chimeneas y no viendo que despidieran humo, juzgué que cuanto había en las casas y aún afuera estaba convertido en piedra. Habiendo llegado a una gran plaza en medio de la ciudad, descubrí una hermosa puerta cubierta de chapas de oro y cuyas hojas estaban abiertas. Se veía una mampara de rica seda y una lámpara colgada sobre la puerta. Después de haber considerado el edificio, di por supuesto que sería el palacio del príncipe que reinaba en aquel país, pero atónita de no hallar un ser viviente, me encaminé a él esperanzada de hallar alguno. Abrí la mampara y cuál no fue mi sorpresa cuando vi en el umbral algunos porteros o guardias petrificados, unos de pie, otros sentados o recostados. Atravesé un gran patio cuajado de gentío. Al parecer, unos iban y otros venían, y sin embargo no se movían de su sitio porque estaban petrificados, como ya los que había visto. Pasé por un segundo patio, de allí a un tercero, y en todas partes reinaba la mayor soledad y un silencio pavoroso. Habiendo entrado en un cuarto patio, vi al frente un hermosísimo edificio cuyas ventanas estaban cerradas, con un enrejado de oro macizo
y me imaginé que eran los aposentos de la reina. Los visité y hallé en una sala muchos eunucos negros petrificados. Y pasando a otra habitación lujosamente alhajada, vi una dama transformada igualmente en piedra. Conocí que era la reina, porque llevaba una corona de oro en la cabeza y un collar de perlas gruesas como avellanas. Las estuve mirando de cerca y me pareció que no cabía preciosidad más perfecta. Admiré por algunos instantes la riqueza y magnificencia de aquel aposento y sobre todo las alfombras, almohadones y sofá guarnecido con una tela de indias cuyo fondo era de oro con figura de hombres y animales de plata de exquisita labor. Señor, desde el aposento de la reina petrificada pasé a otros muchos amoblados con esplendidez. Al fin llegué a una habitación muy espaciosa en la que había un trono de oro macizo colocado sobre altas gradas y engastados con gruesas esmeraldas, y sobre el trono un cojín de exquisita tela bordado con preciosas perlas. Pero lo que más me pasmó fue una luz resplandeciente que salía del medio del cojín. Ansiosa de saber de dónde provenía, subí y adelantando la cabeza vi un diamante del tamaño de un huevo de avestruz y tan perfecto que no le noté lunar alguno. Resplandecía a tal extremo que dándole la luz ya no podía resistir sus reflejos. Había a los costados 2 hachas encendidas, cuyo fin no pude comprender, pero esta circunstancia me convenció de que había algún ser viviente en aquel magnífico palacio, pues me cabía duda de que semejantes hachas pudieran conservarse encendidas por sí solas. Otras muchas maravillas me detuvieron en aquella habitación, cuyo valor sobrepujaba todo guarismo. Como todas las puertas estaban abiertas o entornadas, visité otros muchos aposentos tan hermosos como los que había visto. Me interné por las reposterías y guardamuebles que estaban cuajados de preciosidades infinitas, y seguí tan embelesada con aquellos portentos que no me acordé del navío ni de mis hermanas. Sin embargo, la noche se acercaba, y conociendo que era hora de retirarme, quise volverme por el mismo camino por donde había venido, pero no me fue fácil. Me perdí por las habitaciones y al fin, llegando a parar al aposento que estaba el trono, el diamante y las hachas encendidas, determiné pasar allí la noche, dejando para el día siguiente el regreso a mi barco. Me acosté no sin zozobra, viéndome sola en un lugar tan desierto que sin duda aquel espanto no me dejó dormir. Serían las 12 de la noche, continuó la dama, cuando oí la voz de un hombre que leía el Corán, del mismo modo y con el tono con que acostumbramos a orar en nuestros templos. Esto me regocijó en alguna manera, y levantándome al punto, tomé una antorcha para alumbrarme y seguí varios aposentos hacia donde se oía la voz. Me paré a la puerta de un gabinete del que no podía dudar que partiera la voz, y arrimé a un lado el hacha. Mirando por los resquicios de la puerta, me pareció que era un oratorio. Había, como nuestros templos, un nicho que denotaba hacia donde había que volverse para orar, lámparas colgadas y encendidas, y los grandes candelabros con hachas de cera blanca que también ardían. Vi, además, una alfombra tendida como la que estilan en nuestro país para sentarse y decir oraciones. Un joven de aspecto agradable estaba sentado sobre la alfombra y recitaba fervorosamente el Corán que tenía delante. A su vista quedé atónita y revolviendo en mi mente cómo aquel ser viviente se hallaba solo en la ciudad en que todo el vecindario estaba petrificado, no dudé de que lo causaría algún motivo extraordinario. Como la puerta estaba entornada, la abrí y entré, y pasando al nicho, pronuncié en alta voz estas palabras: Alabado sea el Altísimo, que nos ha favorecido con una próspera navegación. Pido a su bondad
que nos ampare del mismo modo hasta la llegada a nuestro país. Escúchame, Señor, y atiende a mis ruegos. El joven volvió los ojos hacia mí y me dijo: mi buena señora, te ruego me digas quién eres y lo que te ha traído a este desventurado pueblo, y en pago te informaré quién soy, lo que me ha sucedido, con qué motivo los habitantes de esta ciudad están reducidos al estado en que los has encontrado y por qué yo solo estoy sano y salvo en medio de tan espantoso desastre. Le referí en pocas palabras de dónde venía, lo que me había inducido a emprender aquel viaje y de qué modo había fondeado felizmente al cabo de 20 días de navegación. Al terminar, le rogué que cumpliera por su parte la promesa que me había hecho y le manifesté cuánto me había sobrecogido la espantosa desolación que había observado en todos los parajes por donde había pasado. Honorable señora, dijo entonces el joven, tenme un poco de paciencia. Y hablando así cerró el Corán, lo metió en un estuche precioso y lo colocó en el nicho. Mientras lo hacía, lo observaba atentamente y le hallé tanta gracia y atractivo que experimenté impulsos que hasta entonces nunca había sentido. Me hizo sentar a su lado y antes de que empezara su narración no pude dejar de decirle con un acento que le hizo vislumbrar el cariño que me había infundido. Primoroso Señor, amado objeto de mi alma, no puedes imaginarte con cuánta impaciencia estoy de enterarme de las tantísimas extrañezas que han cautivado mi atención desde que he entrado en esta ciudad, y no me cabe dejar de satisfacer mi curiosidad sino ahora mismo. Habla, te lo ruego, y dime por qué milagro solo tú te hallas vivo entre tantas personas muertas de un modo inaudito. Señora, me dijo el joven, la oración que acabas de rezar me da a entender que conoces al verdadero Dios. Vas a oír un efecto maravillosísimo de su grandeza y poderío. Sabrás que esta ciudad era la capital de un poderoso reino del cual mi padre se titulaba soberano. Este príncipe, toda su corte, los habitantes de la ciudad y todos sus demás súbditos eran magos adoradores del fuego y de Nardón, antiguo rey de los antiguos rebeldes a Dios. Aunque mis padres eran idólatras, logré la suerte de tener por allá en mi niñez a una anciana musulmana que sabía de memoria el Corán y lo explicaba perfectamente. Príncipe, me solía decir, no hay más que un Dios verdadero. Guárdate de reconocer y adorar a otros. Me enseñó a leer el árabe y el libro que me dio para ejercitarme fue el Corán. Luego que tuve entendimiento, me fue explicando todos los pasos de este libro sagrado, empapándome en su contexto sin saberlo mi padre ni otro ser alguno. Ella murió, pero después de haberme dado cuantas instrucciones necesitaba para estar convencido de las verdades de la religión musulmana. Desde su muerte me he mantenido siempre en los mismos principios fundamentales, horrorizándome contra el falso dios Nardún y la adoración del fuego. Hace 3 años y algunos meses, una voz atronadora se oyó de repente en toda la ciudad y tan claramente que nadie perdió ni una de estas palabras. Habitantes, dejad el culto de Nardún y del fuego. Adorad al Rey único y misericordioso. La misma voz se oyó 3 años consecutivos, pero nadie se convirtió. Y al cumplirse este plazo, entre 3 y 4 de la madrugada, todos los habitantes quedaron transformados en piedra, permaneciendo cada cual en el estado y ademán en que se hallan. El rey mi padre padeció igual suerte, quedando convertido en una piedra negra, tal cual se ve en un paraje de este palacio. Y la reina madre sufrió igual destino. Soy el único sobre quien Dios no descargó su tremendo castigo. Desde entonces continúo sirviéndole con más fervor que nunca, y estoy persuadido, hermosa señora, de que te envía para mi consuelo.